Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a esta sexta práctica de la asignatura de aprendizaje por refuerzo. En el día de hoy vamos a estar abordando o dando el salto a los algoritmos de aprendizaje por refuerzo profundo o Deep Reinforcement Learning. Y vamos a estar en particular viendo los algoritmos de DQ Learning y su variante de arquitectura Dueling. Para esta clase vamos a estar utilizando un código tomado desde Keras, desde la plataforma Keras, es la API TensorFlow. Y bueno, dentro de los ejemplos que dan distintas variantes de algoritmos de aprendizaje por refuerzo utilizando Keras. Y bueno, un código de buena robustez, un código de buen ajuste. Y bueno, lo vamos a estar utilizando como ejemplo para esta clase. Acá tenemos la referencia de los autores y la fecha de modificación. Bueno, comenzando como siempre con un pequeño recuento teórico de la asignatura. Nos podemos preguntar, siempre nos que preguntan por qué dar saltos hacia el deep learning, por qué profundizar en el aprendizaje. Y bueno, hasta ahora hemos aprendido a utilizar aproximadores de funciones para aproximar tanto tablas Q como políticas. Pero por lo general estos aproximadores que hemos visto han sido aproximadores lineales, lo que se conoce como shallow networks, que son redes sencillas, redes neuronales sencillas de pocas capas, de poca número de neuronas y de poca profundidad, y que entran dentro del campo, dentro del dominio, se podría decir, del machine learning tradicional, de aprendizaje automático tradicional sin más trascendencia. Pero bueno, a medida que los problemas se van complejizando, o mejor dicho, a medida de que se van obteniendo mejores, a medida que se van obteniendo mejores algoritmos, se van resolviendo problemas cada vez más complejos y se van a intentar resolver problemas cada vez más difíciles. Bueno, pues entonces en ese caso es necesario también encontrar, por supuesto, entre más dificultad, familias de algoritmos más complejos. Bueno, y en un principio, ¿por qué neural networks? ¿Por qué utilizar redes neuronales? Bueno, en primer lugar hay un teorema que se llama teorema de aproximación universal, el cual dice que una red neuronal lo suficientemente grande, suficientemente compleja, al límite que su complejidad puede ser infinita, se podría aproximar cualquier función. Otra característica es la autoextracción o el autoaprendizaje de features, de campos característicos del problema. Los que conozcan el dominio del data science, el machine learning y el aprendizaje supervisado sabrán que es necesario, los datos se describen en distintos campos, en distintas variables, y de estas variables es necesario extraer features, extraer características, no solo características, extraer información valiosa. No todas las variables descriptivas de un proceso determinado tienen el mismo nivel, la misma cantidad de información. Y por ejemplo, como hemos visto en los ambientes que hemos estado utilizando, se aprendía desde mediciones. Por ejemplo, en el carpol aprendimos desde la variación angular del péndulo o el movimiento del carrito. Sin embargo, toda esta información venía del ambiente. Si tuviésemos problemas más complejos en el cual tuviésemos cientos de características, cientos de variables, habría que utilizar algoritmos de reducción de dimensionalidad o algún algoritmo que sirva para ponderar el peso de estas características para que el entrenamiento sea realizable, sea viable. Sin embargo, las redes neuronales profundas, uno de sus puntos más fuertes, uno de sus núcleos, de sus principales fortalezas, es la extracción de la autoaprendizaje de estas características. O sea, simplemente le pasamos los datos como raw inputs, desde raíz, los datos tal y como se generan en el ambiente, sin necesidad de ningún tipo de procesamiento, sin necesidad de hacer mediciones. Simplemente pueden ser, por ejemplo, una imagen o como vamos a ver en los juegos Atari, se puede pasar la imagen o incluso el valor de la memoria RAM del Atari en ese momento. Y desde esos datos, sin ningún tipo de procesamiento, el algoritmo es capaz de realizar el aprendizaje. Esto conlleva a estrategias de entrenamientos estables
Y bueno, y se pueden combinar con otras estrategias combinatorias como por ejemplo algoritmos genéticos y una serie de algoritmos de optimización que sirven para mejorar un tanto el ajuste de estos algoritmos.